Diamond Princess es un crucero británico propiedad y operado por Princess Cruises. Este gran barco comenzó a operar en marzo de 2004. Principalmente realiza cruceros en Asia durante el verano del hemisferio norte y Australia durante el verano del hemisferio sur. Diamond Princess es navío subclase de Grand Class junto a su navío gemelo el Sapphire Princess. Ambas fueron construidas en Nagasaki, Japón por Mitsubishi Heavy Industries. El barco originalmente fue bautizado como Sapphire Princess. Sin embargo, la construcción del barco originalmente destinado a llamarse Diamond Princess, que actualmente navega como Sapphire Princess, se retrasó cuando el fuego arrasó sus cubiertas durante la construcción. Debido a que la finalización de la nave ahora dañada se retrasaría por un tiempo, su nave hermana, que también estaba en construcción, pasó a llamarse Diamond Princess. El cambio de nombre ayudó a mantener la fecha de entrega del Diamond Princess a tiempo. Además, fue la primera de los barcos de clase Princess Cruises. Antes de 2014, Diamond Princess alternaba los viajes al norte y al sur de los cruceros de glaciares. Durante los meses de verano del norte y en el verano del sur, navegó desde Australia y Nueva Zelanda. En 2014 realizó cruceros desde Yokohama a Tokio o Kobe en la temporada de verano del norte. Diamond Princess fue reubicado en el sudeste asiático durante la mayor parte del 2018, variando entre Japón, Corea del Sur, Singapur, Vietnam, Taiwán y Malasia. El 3 de febrero de 2020, el barco estaba en aguas japonesas cuando 10 pasajeros fueron diagnosticados con un nuevo coronavirus 2019 durante el brote de coronavirus Wuhan. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón puso en cuarentena a un total de 3.700 pasajeros y tripulación durante un periodo de 14 días frente al puerto de Yokohama. El 6 de febrero se identificaron 10 casos. El 7 de febrero, el número total de personas a bordo con infecciones confirmadas por coronavirus aumentó a 61. Se detectaron 9 casos el 8 de febrero. Además, 6 casos más el 9 de febrero, aumentando así a 70 infectados, según informó el gobierno de Japón. Los síntomas comunes de esta infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos y dificultades para respirar. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. Los fallecidos superan ya los registrados a causa del brote del SARS o síndrome respiratorio agudo grave que se detectó por primera vez en 2002. Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un simple resfrío, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea. Esta epidemia hasta el momento ya dejó más de 800 muertos y casi 38,000 afectados alrededor del mundo. Solo los enfermos pueden salir. Desde que el crucero Diamond Princess entró en cuarentena con unas 3.700 personas a bordo. Los pocos que tuvieron permiso para desembarcar lo hicieron en silla de ruedas o camillas y de ahí a la ambulancia, la mayoría con estado de salud crítica. Aunque el ánimo no es el mejor para nadie, al borde de la desesperación por los días de encierro, la gran parte de los pasajeros temen que la cuarentena, en vez de protegerlos, los exponga aún más al contagio. Las autoridades japonesas están investigando cómo se propagó la enfermedad en el barco. Un funcionario declaró a la prensa que hasta el momento no hay evidencias de que el virus se transmita por el aire o por el sistema de ventilación. Se cree que el brote en el barco empezó con un pasajero infectado que introdujo el virus y luego desembarcó en Hong Kong. El crucero Diamond Princess continúa siendo el mayor foco del novel coronavirus neumonía fuera de China,
tras la confirmación de más de 70 casos de infectados en el barco. Aseguran que la cuarentena en el barco terminará el 19 de febrero, salvo acontecimiento inesperado, y a partir de ahí se procederá al desembarco en Japón.